En 1947 aparecieron en unas cuevas del desierto unos manuscritos que llevaban ocultos cerca de 2000 años. Lo extraordinario es que, casi 80 años después, todavía seguimos descubriendo cosas nuevas dentro de ellos. Los manuscritos del Mar Muerto parecían pertenecer a un descubrimiento ya terminado. Recuperar los rollos, reconstruirlos y leer lo que habían conservado durante siglos. Pero la ciencia ha demostrado que encontrarlos fue solo el principio. Hoy, técnicas que sus descubridores jamás habrían podido imaginar permiten recuperar trazos de escritura invisibles para el ojo humano, relacionar fragmentos mediante el ADN del propio pergamino y utilizar incluso el carbono 14 y la inteligencia artificial para revisar la cronología de algunos manuscritos. Documentos escritos hace más de 2000 años siguen proporcionando información que nadie había conseguido extraer de ellos. Estamos acostumbrados a pensar que un descubrimiento termina cuando encontramos aquello que estaba perdido. Aquí ocurrió exactamente lo contrario. Encontrarlos fue apenas el comienzo. Para entender cómo una biblioteca escondida en el desierto continúa modificando nuestro conocimiento casi 80 años después de su descubrimiento, tenemos que regresar a 1947, a una pequeña cueva abierta en la roca. Y, según el relato que acabaría haciéndose famoso, al sonido inesperado de una vasija de barro al romperse. Hola, soy Moca, esto es Vivir con Sentido y hoy vamos a ver una historia que merece ser contada. La historia comienza en 1947. Aunque ni siquiera la fecha exacta del descubrimiento ha podido establecerse con absoluta certeza. Según el relato que terminó convirtiéndose en la versión más difundida, un joven pastor beduino de la tribu Ta'amire recorría las escarpadas laderas de la orilla noroeste del Mar Muerto, buscando un animal que se había separado del rebaño. Al llegar junto a una pequeña abertura en la roca, lanzó una piedra hacia su interior y escuchó desde la oscuridad aquel sonido inesperado, una vasija de barro al romperse. Cuando los jóvenes beduinos entraron en la cueva, encontraron grandes tinajas y dentro de algunas de ellas antiguos rollos, varios envueltos en telas de lino y ennegrecidos por el paso del tiempo. Aquello que a primera vista apenas parecía tener valor, acabaría convirtiéndose en el primer conjunto de 7 grandes rollos del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto. Los manuscritos pasaron después por las manos de comerciantes de antigüedades de Belén. Fueron comprados, vendidos y repartidos entre distintos propietarios antes de que los especialistas comprendieran su verdadera importancia. Uno de aquellos comerciantes era Khalil Eskander Shahin, conocido como Kando, una figura que terminaría estrechamente vinculada a la historia de los rollos. Cuando los primeros investigadores pudieron examinarlos con detenimiento, la escritura, los materiales, las lenguas y el contenido situaban aquellos documentos en una época extraordinariamente remota. Los rollos permitían acceder directamente al mundo del judaísmo del Segundo Templo, muchos siglos anterior a los grandes manuscritos medievales que hasta entonces habían sustentado buena parte del estudio de los textos bíblicos. Pero aquellos 7 rollos solo eran el principio. Durante los años siguientes, arqueólogos y beduinos continuaron explorando los acantilados de Qumrán y aparecieron nuevas cuevas con restos de manuscritos. La primera cueva no escondía un hallazgo aislado. Era la entrada a una biblioteca perdida durante casi 2000 años. Durante los años siguientes al primer hallazgo, las exploraciones de los acantilados de Qumrán fueron sacando a la luz nuevos escondites, hasta completar las 11 cuevas asociadas al conjunto clásico de los manuscritos del Mar Muerto. Lo que había comenzado con 7 grandes rollos terminó revelándose como uno de los mayores hallazgos de manuscritos de la antigüedad. Los investigadores comprendieron entonces que no estaban ante una colección de documentos aislados, sino ante los restos dispersos
de lo que podía considerarse una auténtica biblioteca. La escala era extraordinaria. De aquellas cuevas proceden cientos de manuscritos diferentes, cerca de 1 millar según el criterio utilizado para contabilizarlos, y decenas de miles de fragmentos, muchos de ellos reducidos a piezas diminutas. Reconstruir aquel conjunto se convirtió en un desafío completamente distinto al de encontrarlo. Cada fragmento debía identificarse, compararse con miles de piezas semejantes y, cuando era posible, devolverlo al manuscrito del que había formado parte. Algunos textos pudieron reconstruirse casi por completo. De otros apenas sobrevivieron pequeños fragmentos. El trabajo se prolongaría durante décadas. Y conforme aquella biblioteca recuperaba lentamente su forma, apareció algo todavía más importante. No todos los manuscritos eran iguales ni pertenecían al mismo tipo de literatura. Había textos bíblicos, pero también muchos otros escritos que abrían una ventana mucho más amplia hacia el judaísmo del período del Segundo Templo. La colección era tan diversa que incluso hoy continúa discutiéndose hasta qué punto puede explicarse como la biblioteca de una única comunidad. Antes de averiguar qué contenían realmente aquellos manuscritos, había una pregunta todavía más inmediata. Las cuevas estaban allí. Los textos también. Pero ¿quién había reunido semejante colección? ¿Y cómo había terminado dispersa en aquel lugar? La primera pista se encontraba muy cerca de las propias cuevas. Apenas unos cientos de metros las separaban de las ruinas de Qumran, un asentamiento cuyas excavaciones sacaron a la luz espacios comunitarios y numerosos depósitos escalonados, muchos de ellos interpretados como baños destinados a la purificación ritual. La arqueología mostraba la presencia de una comunidad judía sometida a exigentes prácticas de pureza, precisamente uno de los elementos que terminarían relacionando el lugar con un grupo conocido desde la antigüedad. Eran los esenios, mencionados por autores como Flavio Josefo, Filón de Alejandría y Plinio el Viejo. Las fuentes antiguas describen diferentes aspectos de su forma de vida: disciplina comunitaria, bienes compartidos en determinados grupos, comidas comunes, prácticas de purificación y una intensa dedicación religiosa. Algunas de esas características presentan paralelismos llamativos con los textos encontrados junto a Qumran y con los restos arqueológicos del asentamiento. De ahí nació la explicación que durante décadas dominó la investigación. Qumran habría albergado a una comunidad perteneciente al movimiento esenio, y al menos una parte importante de los manuscritos estaría relacionada con ella. La hipótesis continúa teniendo un respaldo considerable entre los especialistas, pero no puede presentarse como una certeza absoluta. Existen interpretaciones diferentes sobre la función del asentamiento, la procedencia de los rollos e incluso sobre hasta qué punto una única comunidad puede explicar la diversidad de aquella biblioteca. Lo que conocemos con mucha mayor seguridad es el final del asentamiento. En el año 68 después de Cristo, durante la gran revuelta judía contra Roma, Qumran fue destruido en el contexto del avance romano por Judea. Durante mucho tiempo se consideró que sus habitantes, ante la proximidad de las tropas, habían ocultado los manuscritos en las cuevas para protegerlos y recuperarlos cuando hubiera pasado el peligro. Es una reconstrucción histórica plausible y muy influyente. Pero no podemos demostrar que todos los rollos llegaran allí de esa manera, ni saber quién los depositó o con qué intención. Lo indiscutible es lo que ocurrió después. Los manuscritos permanecieron en aquellas cuevas y el clima extraordinariamente seco de la región contribuyó a que una parte de ellos sobreviviera durante casi 2000 años. Quienes escribieron, copiaron y conservaron aquellos textos nunca pudieron imaginar lo que ocurriría después. Una parte de su mundo había quedado atrapada entre aquellos fragmentos. Y cuando los investigadores comenzaron a leerlos, descubrieron que no habían recuperado únicamente una biblioteca.
Habían recuperado la voz de un mundo que llevaba 2000 años en silencio. Durante mucho tiempo, la imagen más extendida de los manuscritos del Mar Muerto fue también una de las más incompletas. Para mucha gente, aquellos pergaminos eran simplemente las copias bíblicas más antiguas jamás encontradas. La afirmación contiene una parte esencial de la historia, pero apenas permite comprender la verdadera dimensión de lo que apareció en las cuevas de Qumrán. Entre los manuscritos había copias parciales o completas de todos los libros de la Biblia hebrea excepto Esther. Y en algunos casos, aquellos testimonios eran más de 1000 años anteriores a los grandes manuscritos medievales utilizados para estudiar el texto hebreo. Solo ese hallazgo habría bastado para convertir Qumrán en un lugar excepcional. Pero la biblioteca contenía mucho más. Había comentarios destinados a interpretar las Escrituras, colecciones de himnos y oraciones, bendiciones, reglamentos comunitarios, calendarios religiosos y escritos apocalípticos que imaginaban el desenlace de la historia como una gran confrontación entre las fuerzas del bien y del mal. Aquellos documentos permitían observar algo que las copias bíblicas por sí solas nunca habrían podido mostrar: cómo determinados grupos judíos interpretaban las Escrituras y construían alrededor de ellas su vida religiosa, sus normas y sus expectativas sobre el futuro. Algunos textos permiten asomarse con especial claridad a ese universo. La regla de la comunidad establece normas para quienes formaban parte de un grupo religioso organizado. El rollo de la guerra describe un enfrentamiento escatológico entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. El rollo del templo desarrolla la descripción de un templo ideal y una extensa reinterpretación de leyes religiosas. Y después estaba el rollo de cobre. A diferencia de los demás, su texto fue grabado sobre láminas de cobre y enumera decenas de lugares donde supuestamente se encontraban ocultos enormes depósitos de oro y plata. Si aquellos tesoros existieron realmente, ¿qué representaban y por qué fueron registrados de aquella manera? Continúa siendo objeto de discusión. Contemplados en conjunto, los manuscritos contribuyeron a transformar nuestra imagen del judaísmo del Segundo Templo. Lejos de constituir una realidad uniforme, aquel mundo estaba formado por diferentes grupos y corrientes que podían compartir la centralidad de las Escrituras y, al mismo tiempo, discrepar profundamente sobre su interpretación, el calendario, las normas de pureza, el sacerdocio, el templo o las expectativas sobre la futura intervención de Dios. Y esa diversidad resulta especialmente importante porque ese fue el mundo judío en el que apareció el movimiento de Jesús de Nazaret. Los manuscritos no establecen una relación directa entre Jesús y la comunidad asociada con Qumrán. Lo que hacen es algo históricamente mucho más valioso. Permiten comprender el ambiente religioso e intelectual en el que surgieron los primeros movimientos cristianos y en el que, posteriormente, también se desarrollaría el judaísmo rabínico. Por primera vez disponíamos de cientos de textos producidos dentro de aquel mundo. Ya no teníamos que contemplarlo únicamente desde fuera, podíamos empezar a escucharlo desde dentro. Pero todavía quedaba una de las mayores sorpresas de Qumrán. Porque cuando aquellos manuscritos bíblicos comenzaron a compararse, línea por línea, con los textos que habían llegado hasta nosotros, apareció una historia que durante siglos había permanecido prácticamente invisible: la propia historia de cómo se había transmitido el texto bíblico. Hasta el descubrimiento de Qumrán, los grandes manuscritos completos de la Biblia hebrea pertenecían a la tradición masorética medieval y habían sido copiados muchos siglos después de los textos originales. Los manuscritos bíblicos del Mar Muerto permitieron retroceder aproximadamente un milenio y comparar aquellos testimonios medievales con copias producidas entre los últimos siglos antes de nuestra era y el siglo I después de Cristo. Por primera vez, una parte enorme de la historia textual de la Biblia hebrea podía observarse directamente. Y lo que apareció fue mucho más complejo que una simple confirmación.
Muchos manuscritos conservaban textos muy próximos a la tradición, que siglos después dominaría el texto masorético, demostrando la gran antigüedad de numerosas lecturas que habían llegado hasta la Edad Media. Pero otros presentaban variantes, palabras diferentes, omisiones, añadidos, cambios de orden y, en determinados casos, formas textuales próximas al texto hebreo que estuvo detrás de la antigua traducción griega de la Septuaginta, o relacionadas con otras tradiciones conocidas. Aquella diversidad revelaba algo fundamental. Durante el período del Segundo Templo, coexistieron diferentes formas y tradiciones textuales de algunos libros bíblicos, mientras otros ya presentaban un grado considerable de estabilidad. La historia no podía reducirse, por tanto, ni a una transmisión absolutamente uniforme, ni a un conjunto de textos completamente inestables. Lo que aparecía ante los investigadores era un proceso mucho más complejo de copia, transmisión y desarrollo textual, que con el tiempo desembocaría en el predominio de la tradición consonántica que conocemos a través del texto masorético. Eso transformó profundamente la crítica textual bíblica. Los especialistas podían comparar diferentes formas textuales, estudiar cómo determinadas variantes habían circulado y observar cómo algunos libros fueron llegando progresivamente a las formas que conocemos en la actualidad. Los manuscritos del Mar Muerto no resolvieron la historia del texto bíblico. Permitieron empezar a observarla. Y esa diferencia es fundamental. Aquellos pergaminos no demostraron que la Biblia hubiera permanecido absolutamente inalterada durante 1000 años. Tampoco demostraron lo contrario. Mostraron algo mucho más interesante. Que detrás del texto que llegó hasta nosotros existe una historia de transmisión y que, gracias a Qumran, una parte de esa historia puede estudiarse directamente. Pero cuanto mayor era la importancia de aquellos manuscritos, más fácil resultaba atribuirles cosas que nunca habían demostrado. Y alrededor de Qumran no tardó en crecer otra historia, la de los secretos que supuestamente contenían sus manuscritos. La importancia de los manuscritos del Mar Muerto terminó alimentando historias sobre evangelios secretos, revelaciones capaces de transformar nuestra visión del cristianismo e incluso documentos supuestamente ocultados durante décadas para impedir que su contenido saliera a la luz. Pero entre los manuscritos no apareció ningún evangelio sobre Jesús, ni ningún texto que permita afirmar que perteneciera a la comunidad asociada con Qumran, ni pruebas de una conspiración destinada a ocultar documentos capaces de poner en peligro al cristianismo. Lo que sí ocurrió fue algo mucho más concreto. Durante décadas el acceso a una parte importante de los fragmentos quedó restringido a un pequeño equipo de especialistas, y su publicación avanzó con enorme lentitud. Reconstruir, identificar, transcribir y editar decenas de miles de fragmentos era una tarea formidable. Pero las restricciones de acceso y la organización del proyecto también provocaron fuertes críticas dentro del propio mundo académico. Ese retraso creó el terreno perfecto para que una controversia real terminara convertida en historias sobre secretos deliberadamente ocultados. La situación cambió a comienzos de la década de 1990, cuando se rompieron las restricciones que habían limitado durante años el acceso a muchos de los materiales y se aceleró su publicación. Una comunidad internacional mucho más amplia pudo estudiar entonces los textos sin que aparecieran aquellos evangelios secretos, ni las revelaciones sobre Jesús que tantas teorías habían anunciado. Los manuscritos del Mar Muerto no necesitan ninguno de esos misterios para ser extraordinarios. De hecho, mientras durante años se buscaban secretos que nunca estuvieron allí, los propios manuscritos todavía guardaban información que simplemente no teníamos las herramientas necesarias para recuperar. Y esas herramientas estaban a punto de llegar. Cuando la mayor parte de los manuscritos ya había sido reconstruida, estudiada y publicada,
Podía parecer que los grandes descubrimientos pertenecían al pasado. Después de décadas de excavaciones, restauraciones y trabajo filológico, quedaba seguir estudiando un material cuya información esencial parecía ya conocida. Pero las nuevas herramientas empezaron a demostrar lo contrario. La fotografía multiespectral permitió recuperar trazos de escritura que habían dejado de ser visibles para el ojo humano y hacer legibles fragmentos cuyo contenido parecía perdido. Después, el análisis del ADN conservado en el propio pergamino abrió una posibilidad completamente diferente. Comparar el origen animal de distintos fragmentos y utilizar esa información para ayudar a establecer qué piezas podían pertenecer al mismo manuscrito. Aquellos documentos todavía contenían información que sus descubridores nunca habían tenido medios para recuperar. Y en 2025 se abrió una nueva posibilidad. Un equipo internacional presentó ENOC, un modelo de inteligencia artificial diseñado para ayudar a fechar manuscritos antiguos mediante el análisis de su escritura. Para construirlo, los investigadores utilizaron 24 manuscritos de los manuscritos del Mar Muerto, que habían podido datarse mediante carbono 14, y entrenaron al sistema para reconocer características de la forma de las letras asociadas a esas cronologías. ENOC fue aplicado después a 135 manuscritos que no disponían de datación directa por carbono 14. Cuando especialistas en paleografía evaluaron sus predicciones, consideraron realistas 107 de las 135, aproximadamente un 79%. Los propios investigadores presentan estos resultados como un primer paso que todavía deberá validarse y perfeccionarse con más datos y mejores imágenes. Pero el experimento mostró el potencial de combinar evidencia física, análisis de escritura e inteligencia artificial para estudiar la cronología de los manuscritos. Los resultados abrieron además una cuestión mucho más profunda. En conjunto, tanto las nuevas dataciones por carbono 14 como las estimaciones de ENOC tendían a situar numerosos manuscritos antes de las fechas tradicionalmente propuestas mediante paleografía. El estudio sugiere incluso que los estilos de escritura denominados tradicionalmente asmoneo y herodiano pudieron coexistir antes de lo que se pensaba, lo que obliga a reconsiderar parte de la cronología utilizada durante décadas para fechar los rollos. ENOC no ha sustituido a los paleógrafos ni ha establecido una fecha definitiva para cada manuscrito. Sus predicciones son probabilísticas y deben interpretarse junto con el carbono 14, la paleografía y el contexto histórico. Pero eso es precisamente lo que convierte este avance en algo importante. Casi 80 años después del descubrimiento, seguimos siendo capaces de obtener información nueva de los mismos manuscritos. No porque aparezcan constantemente nuevos rollos bajo la arena, sino porque ahora podemos formular preguntas que sus descubridores no tenían medios para responder. Por eso, el descubrimiento iniciado en 1947 todavía no ha terminado. No porque los manuscritos hayan cambiado, porque ha cambiado nuestra forma de leerlos. Creíamos que el gran descubrimiento había sido encontrarlos. Hoy sabemos que el verdadero descubrimiento consiste en seguir leyéndolos.